el parcial el sábado, ¿qué tanto saben de infecciones intrahospitalarias? Paciente de 36 años, politraumatizado, ingresa a CTI hace 5 días luego de intervención quirúrgica abdominal donde se le realizó esplenectomía. Hace 48 horas agrega distensión y dolor abdominal, retención de contenido bilioso por sonda gástrica y silencio abdominal. Con planteo de diagnóstico de peritonitis por perforación de visera hueca, se inicia tratamiento preoperatorio con ampicilina, sulbactam y gentamicina. Dato de vital importancia, ampicilina, sulbactam y gentamicina. Y es reintervenido quirúrgicamente constatándose peritonitis difusa con necrosis de asa intestinal. Hoy presenta temperatura rectal de 38 y leucocitosis 17.900, por lo que es reintervenido quirúrgicamente constatándose líquido peritoneal ligeramente turbio que se envía al laboratorio. ¿Cómo procesaría esta muestra? ¿Qué es lo que le haría? Se toma líquido peritoneal, ¿sí? Primero, ¿qué tipo de infección tiene, más allá que tiene una peritonitis? ¿Dentro de qué semana estamos? Diseminada, es decir, una bacteriemia. Puede tener bacteriemia, la peritonitis seguramente tenga bacteriemia, ¿sí? Pero y más en Dentro de la general, primera, ¿cómo? dentro de la primera semana que ingresó, porque hace 5 días, 7 días. Ahí va. ¿Y eso de qué tipo de infección les habla? Hablando un poco más general, ¿está hospitalizado? Intrahospitalaria. Se hizo hospitalar. Exactamente, exactamente. Es una infección intrahospitalaria, ¿sí? Ya, Esplenectomía, se lo hicieron. ahí va, venía operado, ¿sí? Por otras causas y después de determinado tiempo desarrolla otro tipo de infección distinta por la cual se intervino. Ahí va, entonces estamos dentro de una infección intrahospitalaria, ¿sí? ¿Cómo definen una infección intrahospitalaria? Se adquiere en el hospital, ¿sí? Primer punto. ¿Y qué más? ¿Hay rangos de tiempo o no? Hasta un año después se puede manifestar una infección intrahospitalaria de que se da el alta, Ahí va, porque en ahí va. realidad son microorganismos que adquirís y no necesariamente te tiene que usar la patología estando en el hospital, sino que puede darse Ujú. después. Ahí va, exactamente. Son mecanismos que se adquieren en el hospital. Vieron que la mayoría de las infecciones que estuvimos hablando ahora se adquirían a nivel comunitario. Hablamos de sífilis, salvo que justo transmisión de sífilis, bueno, ya es un descontrol. Pero todas las cosas que estuvimos hablando, infección urinaria, etcétera, la mayoría eran de adquisición comunitaria. ¿Tá? Eso por un lado, siempre que estemos pensando en un paciente que está internado, ¿sí? Tenemos que pensar que es un paciente que va a tener alguna comorbilidad previa, ¿sí? Va a tener factores de riesgo para una mortalidad, van a ser pacientes que están sondados, que tienen vías, que están intubados, o sea que los microorganismos que normalmente se enfrentan a ciertas barreras, como el tracto respiratorio, que tienen las cilias, el reflejo de la tos y el estornudo, por ejemplo, los pacientes que están internados en CTI, todas esas vías, aquellos que están intubados, todas esas vías se saltean, ¿sí? Entonces el microorganismo puede ingresar directamente a los pulmones, inclusive con las vías. Vieron que los microorganismos, ya sea cualquier microorganismo que genere una infección de piel, necesita como una microlesión para entrar. Bueno, los pacientes que tienen vías, ¿sí? Obviamente ya tienen una ruptura de la barrera de la piel. Entonces, obviamente son pacientes que están más predispuestos a determinados tipos de infecciones, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que los microorganismos van a tender a ser más o menos resistentes a los antibióticos. Más resistentes. Más. Ahí va, exactamente, van a ser más resistentes, porque piensen que en los hospitales se utilizan muchísimos antibióticos, entonces hay mucha presión de selección para los mecanismos que allí se encuentran, ¿sí? Entonces, justamente los mecanismos más malos, por así decirlo, con respecto a la resistencia antibiótica, lo van a encontrar a nivel del hospital, no tanto así en comunidad. Y si ocurre en comunidad, obviamente va a ser para abrir los ojos, ¿no? Se puede definir un marco de tiempo, ¿sí? Por lo menos al ingreso, a partir de las 48 horas, 72 horas, se pueden dar este tipo de mecanismos, pero como decía la compañera, hasta un año en algunos casos, ¿sí? Los pacientes
por lo menos a las 48 horas que entran, su flora gastrointestinal se ve modificada, ¿sí? Automáticamente se ve modificada por mecanismos que se encuentran a nivel ambiental o de pacientes por la manipulación del personal sanitario de un lado al otro. La microbiota se modifica. En esa modificación se puede colonizar por mecanismos que son muy malos, ¿sí? Pero si el paciente, siempre tengan en cuenta que hay una relación hospedero-parásito. Si el paciente no le da cabida a ese mecanismo, por así decirlo, puede estar colonizado ahí hasta un año o más, ¿sí? Entonces tal vez en un año puede desarrollar esa infección, ¿tá? Pero eso va a depender bastante del microorganismo, del paciente, si está colonizado o no. Puede colonizarlo eternamente o en algún momento irse, ¿sí? Pero por lo menos a partir de las 48 horas, 72 horas, es más o menos el tiempo que lleva la colonización y el cambio de microbiota, etcétera, etcétera, y se vuelven más susceptibles a este tipo de infecciones. Bueno, entonces, al paciente se le extrae el líquido peritoneal, ¿sí? ¿Qué tipo de microorganismos pueden pensar que hay en ese líquido peritoneal? Enterobacterias, por ejemplo. Ahí va, enterobacterias, ¿sí? Van a tener que pensar en microbiota, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más puede haber a ese nivel? Enterobacterias y qué otro tipo de microorganismos. Puede haber muchos, hay muchos más que enterobacterias. ¿Qué se imaginan que puede haber en el peritoneo? O cerca, ¿qué tipo de microorganismos se pueden encontrar muy cerca? Muchos anaerobios, ¿sí? Tienen que pensar que a ese nivel, a nivel abdominal, pueden encontrar muchísimos microbiota que es anaerobia, ¿tá? Entonces, una vez que se extrae el líquido peritoneal, se tiene que hacer una tinción de Gram, eso seguro, una siembra en maconca y lactosa y agar sangre, ¿sí? Obviamente nunca olvidarnos de los requerimientos nutricionales, y después, por otro lado, hacer una siembra en un medio que se llama tioglicolato. ¿Tá? Sobre todo, esos me van a servir para recuperar los microorganismos que son anaerobios. ¿Tá? O sea que hago Gram, le hago un directo así del líquido peritoneal, maconca y lactosa, agar sangre y siembra en agar tioglicolato, que ahora vamos, en el líquido, perdón, tioglicolato, que ahora lo vamos a ver en otra más. ¿Qué tipo de microorganismos esperan que podrían crecer? Bueno, lo que decíamos, enterobacterias, ¿sí? Pensando tal vez más a grosso modo, microorganismos aerobios, anaerobios facultativos, ¿sí? Muchos de ellos van a ser microbiota, ¿sí? Y a ese nivel muchos agentes anaerobios. En la imagen en el fondo crecen anaerobios y en la superficie pueden crecer aerobios también, ¿no? Sí, ahora les voy a mostrar una foto del tioglicolato con la siguiente pregunta. En la imagen se presenta el resultado de la siembra del tioglicolato. ¿Qué características presenta este caldo? ¿Por qué se utilizó y qué puede interpretar del resultado? Les voy a mostrar la foto. Pingui. Eso no es porque ahí, o sea, vos lo que buscás son patógenos que pueden ser aerobios y anaerobios según dónde se depositen, digamos, dónde crezcan. Ahí ¿No va, era por sí. eso? Ustedes piensen que el líquido tioglicolato es un medio que es rico, o sea que va a permitir a la mayoría de los microorganismos crecer. ¿tá? Este es el tioglicolato sin sembrar. Lo que sucede en el tioglicolato es que hay un gradiente de concentración de oxígeno. ¿tá? Entonces, en la superficie va a haber mucho oxígeno, ¿sí? Pero a medida que baja en el tubo, ¿sí? En la profundidad, acá va a haber cero oxígeno. ¿tá? Entonces, yo sabiendo que del líquido peritoneal muchas veces los microorganismos involucrados pueden ser anaerobios, ¿sí? Si yo siembro mis placas de maconca y lactosa o agar sangre en una atmósfera aerobia, si mi agente etiológico es un anaerobio, no me van a crecer. ¿tá? Entonces, en ese tipo de casos que sé que el agente involucrado puede ser un anaerobio, tengo que me tengo que cubrir con todo. ¿tá? Entonces, se siembra el caldo tioglicolato, ¿sí? Se echan unas gotas de líquido peritoneal, ¿sí? Y esto es lo que se observa, ¿sí?
Entonces, estos son distintos panoramas, ¿sí? Esto es lo de este caso en particular, estas son distintas opciones de lo que podemos ver dentro de los resultados de los anaerobios, ¿sí? Tenemos aquellos que, tal vez quedarme, sobre todo con aquellos que son aerobios, ¿sí? Oh, esta está media fea, para que la pienso, esta fotita está media fea. Generalmente los aerobios van a crecer arriba del todo, ¿sí? No tanto tan acá abajo, ¿sí? Estos pueden ser más bien un aerotolerante, pero sobre todo los que son aerobios estrictos van a crecer bien, bien arriba, ¿sí? Aquellos que sean anaerobios van a crecer sobre todo abajo, en el fondo, ¿sí? Aquellos que sean anaerobios facultativos, les va a crecer en todo el tubo, ¿sí? Y después tienen algunos que son anaerobios, que son aerotolerantes, por ejemplo, que les puede crecer un poquito más arriba, pero en el fondo también, ¿tá? Pero para que sepan, sobre todo, a grosso modo es, los aerobios estrictos le van a crecer solo arriba. Los aerobios anaerobios facultativos, ¿sí? Les van a crecer a lo largo del tubo, y los anaerobios estrictos les va a crecer solo abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, el microorganismo involucrado, ¿qué sería? Aerobio, anaerobio facultativo. Anaerobio facultativo, Ahí ¿no? va, es un anaerobio facultativo, ¿sí? Porque les crece en todo el tubo, ¿sí? Recuerden, aerobio solo crece arriba, anaerobio solo crece abajo, ¿sí? Aerobio facultativo en todo el tubo, porque le da lo mismo crecer con oxígeno o sin oxígeno, ¿sí? Si está con oxígeno, crece con oxígeno; si está sin oxígeno, crece igual, o sea que le viene bien cualquier cosa, ¿no? O sea que en los medios de cultivo, en principio, se deberían encontrar, si es anaerobio facultativo, microorganismo involucrado, ¿sí? En los medios que se siembran, por ejemplo, en la atmósfera aerobia, el maconca y lactosa o el agar sangre, van a haber crecimiento de todas maneras en principio. Dados los microorganismos discutidos y el tratamiento que está recibiendo el paciente, ¿qué antibióticos de los suministrados confiere cobertura sobre bacterias anaerobias? Anaerobias. La ampicilina, el sulbactam. Ahí va, estaban utilizando dos antibióticos, ampicilina y sulbactam. ¿Qué es la ampicilina y el sulbactam? Y la Se puede ampicilina es un reemplazar. derivado de la penicilina. Ahí va, Y el es sulbactam un metalactámico, ahí va, inhibidor, del grupo de las penicilinas, y el sulbactam, es un inhibidor de beta-lactamasas. ahí va, exactamente. Que Es se un usa inhibidor de una junto- beta. Decime. que se usa junto con, por ejemplo, derivados de la penicilina, como en este caso. Ahí va, o sea que el sulbactam inhibiría las beta-lactamasas, ¿sí? Y entonces la ampicilina volvería a tener acción. Entonces estaban utilizando una combinación de antibióticos, es ampicilina, sulbactam y gentamicina. ¿Y qué tipo de antibiótico es la gentamicina? Un aminoglucósido. Ahí va, es un aminoglucósido. ¿Dónde actúan los aminoglucósidos? Todo sirve para repasar. Era el ribosoma. Ribosoma. Ahí va, sí, inhibe la síntesis proteica, sí, según a lo que es el ribosoma, muy bien. Entonces tenemos dos tipos de antibióticos, ahí va. Y Ángela dijo que se puede utilizar ampicilina sulbactam. ¿Por qué no anaerobios? No entendí la pregunta. Claro, lo que pregunta es, de los antibióticos suministrados, ¿sí? ¿Qué antibiótico de los suministrados confiere cobertura sobre bacterias anaerobias? Muy bien, dijeron ampicilina sulbactam. Sí. La respuesta es correcta. Pero ¿por qué no aminoglucósidos? ¿No es porque actúan más sobre los aerobios? Gram Ahí negativo. va. Para ¿Sí? ingresar necesitan la cadena respiratoria para Ahí va, ingresar a la ambas. célula. Ahí va, ambas respuestas son correctas. Piensen que los anaerobios, ¿sí? Como ya vieron en un teórico de la semana 2, los anaerobios son resistentes naturalmente a los aminoglucósidos. Recuerden que hay microorganismos, las resistencias, ¿sí? Pueden ser adquiridas, o sea que
pueden mutar su gen o pueden adquirir un plasmio, etcétera, etcétera, por distintas razones pueden adquirir una resistencia, ¿tá? Pero después hay resistencias que son intrínsecas, ¿sí? O sea que el microorganismo ya nace siendo resistente a ese antibiótico. Recuerden que la primera semana estuvimos viendo una tablita con resistencias naturales. Sí. Bueno, las repasan. ¿Tá? Sí. Bueno, y dentro de los anaerobios, ¿sí? Son naturalmente resistentes a los aminoglucósidos, ¿sí? Esta diapo es de la segunda semana. Muy bien, entonces, por eso, de los dos antibióticos que están utilizando, la gentamicina no actuaría sobre los anaerobios. Como decía la compañera, la razón es que por justamente los aminoglucósidos, para entrar a la bacteria y contactar con su sitio blanco, que es el ribosoma, ¿sí? Para entrar necesitan del potencial redox de las cadenas respiratorias de la bacteria, ¿tá? Entonces, que es una cadena respiratoria de la cual carecen justamente los microorganismos que son anaerobios, ¿sí? Entonces, por eso los anaerobios son resistentes naturalmente, porque el antibiótico no puede entrar, ¿tá? Entonces, su sitio blanco queda ahí impune, por así decirlo. Muy bien, ¿cómo vamos? Hoy están todos con la cámara apagada, no quieren nada con la vida, muchachos, ya los veo. En los cultivos de agar sangre y macónque y lactosa se observa un crecimiento monomicrobiano. Como se observa en la foto, se realiza identificación mediante Malditov, que identifica el microorganismo como Enterobacter cloacae. Se realiza estudio de sensibilidad a antibióticos por equipo automatizado que le devuelve el siguiente resultado. ¿No? Ahí tienen un resultado, ¿sí? Del sistema automatizado. Tienen los valores de la SIM. De vuelta, ¿qué es la SIM? La concentración inhibitoria mínima. Ahí va. ¿Y qué es la concentración inhibitoria mínima? La mínima mínima concentración de antibiótico necesaria necesaria. al crecimiento. Ahí va, que sería que se viendo. Muy bien, todo Estamos de repaso, memoria. todos en el unísono. Me encanta, me encanta. ¿Utilizan un método quali o cuantitativo para su determinación? Cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativo, ¿sí? ¿Qué método utilizan en un método cualitativo? Discodifusión. Disco de difusión, muy bien, todos sirven, todos sirven. Bueno, entonces acá tienen el resultado del sistema automatizado, que es una manera para estudiar la sensibilidad, ¿sí? Y como podemos ver, tiene resistencia a todo menos al colistin, ¿sí? Que se lo categoriza como sensible porque le da una SIM menor o igual a 0,5. Esto ya viene ya interpretado. Considere que el principal mecanismo de resistencia a betalactámicos en bacilos gram negativos es la producción de beta-lactamasas. Discuta cuál de las resistencias presentes podrían explicarse por la presencia de una beta-lactamasa de tipo BLE, o sea, beta-lactamasa espectro extendido, teniendo en cuenta solo la actividad enzimática sin otros mecanismos asociados como trastornos de permeabilidad y una AMC. Y si tuviera ambas, ahí se me fue la voz, si tuviera ambas. Muy bien, vamos acá. ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Tenemos esta cosa espantosa, ¿sí? Tenemos este aislamiento de líquido peritoneal que corresponde a Enterobacter cloacae. Justamente da este resultado. Muy bien, esto no. Como les pregunta justamente este perfil, ¿qué podría explicar? ¿Una beta-lactamasa espectro extendido o una beta-lactamasa AMC? La AMC se las perdono, pero la BLE quiero que me digan ya qué es. Porque ya lo tienen que saber. Pregunta de parcial, ¿qué es una BLE? Y es una beta-lactamasa que es resistente a más de 2 tipos de antibióticos. O sea, llega hasta, le confiere resistencia, es una... lo que hace va a ser degradar. 0,5, Ángela, 0,5, no es completa. Perdón, Andrés, decime. Va a degradar el antibiótico y creo que le proporciona resistencia hasta 4ª generación, si no me equivoco, de cefalosporinas. Muy bien, sí. Recuerden que dentro de las beta-lactamasas tenemos distintos tipos, ¿sí? Están las beta-lactamasas espectro ampliado, que actúan hasta cefalosporinas de primera generación, ¿sí? Y después tenemos las beta-lactamasas espectro extendido, que son estas que son las BLE, que es la que le pregunta, que justamente Solo actúan son
Decí. Solo actúan las de quinta generación en este caso. En las Sí, pero igual, estamos mezclando cosas. Las de quinta generación, todo bárbaro con las cefaloporinas de quinta generación. Pero ¿para qué mecanismo utilizarían solamente las cefalosporinas de quinta generación? No amerita utilizar Para el meticilino resistente. Exactamente. Solo se usan las cefalosporinas de quinta generación para los meticilinos resistentes. ¿Funciona para otro tipo de betalactamasas? Puede funcionar, ¿sí? Pero se intenta reservar las betalactamasas de las cefas de quinta generación para los estafilococcus aureus meticilinos resistentes, ¿sí? Entonces, dentro de las BLE, a lo que iba, justamente actúan hasta cefalosporinas de tercera generación, seguro, y dependiendo del perfil, algunas pueden actuar hasta cefalosporinas de cuarta generación. ¿Está? Otra característica de las beta-lactamasas espectro extendido, ¿cuál puede ser? Que generalmente se encuentran en gram negativos y que son Sí. plasmídicas. Ahí va, muchas de ellas se encuentran en plásmidos, ahí va, o sea que eso puede implicar que en el mismo plásmido pueden tener los genes que codifican para una BLE, pero además para otros genes de resistencia. Ahí va, y con respecto a, por ejemplo, a la ampicilina sulbactam y al tazobactam, ¿cómo se comportan las BLE? Este tipo de beta-lactamasas. Recuerdan que dentro de los beta-lactámicos, sí, tenemos algunos que son agentes que son inhibidores de las beta-lactamasas, ¿tá? Que acá tenemos el sulbactam, ¿sí? Tenemos el beta-lactámico que es la ampicilina, y el sulbactam, que es el inhibidor de la beta-lactamasa. Tenemos la piperacilina, que pertenece al grupo de las penicilinas, y tenemos el tazobactam, que es otro inhibidor de una beta-lactamasa, ¿tá? Entonces, en estos dos casos tenemos dos combinaciones, ¿sí? Tenemos un beta-lactámico más un inhibidor de una beta-lactamasa. Las BLE, tanto como las BLEA, también el espectro ampliado o espectro extendido, se caracterizan por ser inhibidas por estos inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? Son inhibidas por el ácido clavulánico, que ya lo vimos en su momento, por el sulbactam y por el tazobactam. Con esas cosas se tienen que quedar de las BLE. Con el perfil de resistencia, hasta que cefalosporinas actúa, ¿sí? No son, son inhibibles por estos inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? Y también otra cosa, las BLE, ¿sí? Son sensibles a las cefamicinas como el cefoxitin, ¿sí? Entonces, resumiendo, las BLE actúan hasta cefalosporina de tercera generación, seguro. Algunas pueden llegar a hidrolizar cefalosporinas de cuarta, ¿tá? Son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasas y no actúan sobre el cefoxitin, ¿tá? Muy bien, de estas que están acá, ¿sí? ¿Cuáles son cefalosporinas de tercera generación? Esto yo les dije, esta ampicilina y piperacilina son penicilinas, muy bien. ¿Dónde hay cefalosporinas de tercera generación? De todos estos antibióticos me refiero. ¿Cuáles de todos esos son cefalosporinas de tercera generación? Cefotaxime. Cefotaxime, creo. Ahí va, cefotaxime y ceftazidime, ¿sí? Ahí va. ¿El cefepime qué es? De Cuarta generación. Ahí va, es de cuarta generación, muy bien. Ertapenem, meropenem e imipenem, ¿qué son? Estos tres. Carbapenem, puede ser. Y son carbapenems, ¿ah? ¿Sí? Después, gentamicina y micacina son aminoglucósidos, ciprofloxacina, fluoroquinolonas, colistin son polimixinas, y tigeciclina no tiene casi familia, ¿tá? Entonces, nosotros para justamente lo que dice la pregunta, nos pregunta si tiene una BLE, o si podemos decir si tiene una BLE o no, ¿tá? Entonces, pensándolo, dijimos, las BLE actúan hasta cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Mirando este perfil, ¿sí? ¿Puede tener una beta-lactamasa espectro extendido? Sí. Sí. Porque es resistente. Ahí va. Sí. Ahí va, por el perfil de hidrólisis podría ser, ¿sí?
cefotaxime, ceftazime actúa sobre él, hasta cefepime, que yo les dije que sí, ¿tá? Después, otra cosa de las BLE es que no actúan sobre carbapenems. Entonces, justamente esta resistencia al ertapenem, meropenem y imipenem va a estar dado por otro mecanismo de resistencia, que puede ser el mismo que actúa sobre todas estas, puede ser, pero ahí ya no lo sabemos. Tenemos que empezar a disociar un poco. ¿Se entiende lo que vimos hasta ahora? Sí. Muy bien. Pero yo les dije que las BLE, ¿sí?, son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasas, como el sulbactam y el tazobactam. Y entonces acá, ¿se entiende la pregunta? Yo les dije Sí, que sí, que tendría que haber sido inhibida, o sea, tendría que ser sensible a las ahí va, combinaciones. si fuese solo la presencia de la BLE, ¿sí?, debería ser sensible. Y entonces puede haber otro mecanismo de resistencia involucrado, ¿sí? Y ahí es donde la pregunta les dice, bueno, si puede ser un ABLE solamente o si pueden ser un AMC u otras, ¿está? Acá yo les voy a pasar. Pero para Decime. ser AMC tendría que ser sensible a cefepime, ¿no? Ahí Y ahí va, estaría resistente. ahí va. Acá les voy a separar un poco más. Ustedes siempre que sería ideal en la vida y en el mundo, ¿sí?, que el mecanismo tuviese solo un mecanismo de resistencia, ¿sí?, y yo viendo el perfil diga, bueno, tiene una BLE o tiene una carbapenemasa o tiene una C, ¿tá? Pero generalmente las bacterias tienden a tener más de un mecanismo de resistencia. Entonces, obviamente, si nosotros vemos este cuadro, decimos, bueno, viéndolo del lado del BLE, sí, actúa sobre cefotaxime, ceftazidime, cefepime, ¿sí? Tal vez es el único mecanismo de resistencia. Bueno, no. ¿Por qué? Porque tengo resistencia también a ertapenem, meropenem e imipenem, ¿sí?, que las BLE no me las cubren, ¿sí? Y por otro lado es resistente a los inhibidores, que yo les había dicho que las BLE son todas inhibibles por sulbactam, tazobactam o ácido-clavulánico. Entonces, esperame un cachito. Espérenme ustedes un cachito. Pará. Perdónenme, muchachos. Perdón, muchachos. Esperen, está acá. Compartir pantalla. Pingui, pingui. Guapa. Entonces, ¿hasta acá me entienden el tema de la BLE que les mencionaba? ¿Queda claro? Sí. Lo que venimos Sí. discutiendo, Sí. está. Muy bien. Por otro lado, me pregunta, bueno, ¿será un AMC lo que tiene? Bueno, vemos. Las AMC son cefalosporinasas, o sea que actúan sobre una gran variedad de cefalosporinas, ¿sí? Actúan, tal vez una diferencia con las BLE es que actúan sobre el cefoxitin, que las BLE no, ¿sí? Pero a su vez, las BLE actúan sobre cefepime, ¿sí?, como pueden ver acá, y las AMC no. Tienen un patrón de hidrólisis muy similar, sobre todo actúa muy bien sobre cefalosporinas de tercera generación, pero si queremos ya dividirlas, bueno, vemos que la BLE es sensible al cefoxitin, la AMC es resistente al cefoxitin, y después viceversa con el cefepime. Las BLE, muchas de ellas pueden actuar sobre el cefepime, y las AMC no, son sensibles. Ninguna de las dos actúa por sí sola sobre los carbapenems, salvo que se sume algún trastorno de permeabilidad o hiperexpresión de alguna de este tipo de beta-lactamasas, pero por sí sola o combinadas no actúan sobre los carbapenems. Y otra diferencia, por ejemplo, también es que las AMC no son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasas, por lo menos no estos que les mencionamos acá, ¿sí? Las AMC son resistentes al tazobactam, al sulbactam y al ácido clavulánico. Puede haber una combinación de ambos mecanismos de resistencia, es posible, ¿sí? Pero después obviamente tenemos el tema que tenemos acá algún mecanismo de resistencia que actúa sobre los carbapenems, que tal vez me justifica toda esta resistencia, ¿sí? Siempre piensen que puede haber más de un mecanismo de resistencia involucrado. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí me siguen?
¿Se entendió? Sí, ¿Sí? sí. Sí. ¿Seguro? No se me pierda. ¿Cómo podría explicar la resistencia a carbapenems? Bueno, yo les dije que podía ser por una hiperexpresión de este tipo de beta-lactamasas, de UNAM LE, UNAM C, más algún trastorno de permeabilidad, ¿sí? O sea que hay una sumatoria, ¿tá? Pero si no, ¿qué tipo de mecanismo más específico que actúe sobre los carbapenems puede haber? Las carbapenemasas. Ahí va, exactamente. Sí, justamente, sí. Hay enzimas, sí. Tenemos las BLEA de espectro ampliado, que son como beta-lactamasas muy chiquitas. Después tenemos las BLE y las AMC, que son beta-lactamasas que son un poco más grandes. Les gusta más hidrolizar los beta-lactámicos. Y después tenemos como las beta-lactamasas más glotonas que hay, que son las carbapenemasas, ¿sí? Que actúan sobre los carbapenems, que justamente son los antibióticos dentro del grupo de los beta-lactámicos que tienen mayor espectro. ¿Tá? Entonces, para que una beta-lactamasa pueda hidrolizar por sí misma un carbapenem, justamente se definen como carbapenemasas. ¿Tá? Y obviamente hay que estar muy atento, ¿sí? Porque las carbapenemasas, más allá de que muchas veces también se encuentran con emplásmidos conjugativos y asociados a mecanismos de resistencia, se diseminan fácilmente, hay distintos tipos de carbapenemasas, no me dejan muchas opciones terapéuticas, ¿sí? Inclusive en los hospitales hay protocolos frente a la detección de un microorganismo productor de carbapenemasas, ¿sí? Cuando se detecta, ya el laboratorio informa lo que es el Comité de Control de Infecciones, entonces eso implica aislar de contacto al paciente que presentó ese aislamiento por carbapenemasa, hacer hisopados rectales de todos los pacientes que se encontraban en la sala, o sea que no es lo mismo que encontrar una ablea o una able, ¿sí? Cuando se detecta una carbapenemasa, se activa todo un protocolo justamente para aislar a ese paciente y evitar la diseminación, ¿no? Porque obviamente un paciente que tiene una infección por una carbapenemasa, su morbo y mortalidad aumenta muchísimo, ¿sí? Muy bien. Suponiendo que solo cuenta con discos... Opa. Ay, para que esto se me fue un poco más lento. Perdón. Pingui, pingui. Ay, perdí la pregunta. ¿Dónde estoy? Suponiendo que solo cuenta con discos de antibióticos, ¿qué test podría utilizar para detectar mecanismos de resistencia a carbapenems? ¿Qué podrían hacer? Los de sinergia. Ahí va, puedo hacer test de sinergia. ¿Y con cuáles específicamente? Ahí va, porque el test de sinergia para detectar BLE, y ya de paso repasamos, ¿qué discos utilizaban? Era una cefalosporina de tercera generación y el ácido clavulánico. Ahí va, exactamente. Ustedes en el laboratorio, ¿sí? Para detectar una beta-lactamasa espectro ampliado, ¿sí? Sobre todo que lo vimos en el práctico y creo con infecciones urinarias, colocaban en el medio amoxicilina ácido clavulánico, el ácido clavulánico un inhibidor de una beta-lactamasa, y en los costados colocaban cefalosporinas de tercera generación. ¿Tá? En este caso, ceftazime, cefotaxime o ceftriaxona. ¿Tá? Eso es lo que utilizaban. En el caso de las carbapenemasas, tiene el mismo fundamento, ¿sí? Pero en este caso piensen que el sulbactam, metazobactam o ácido clavulánico no inhiben muy bien las carbapenemasas, entonces tenemos que utilizar otro tipo de inhibidores. ¿Tá? Entonces ahí empieza a correr lo que es el EPTA, el ácido borónico, ¿sí? El ácido dipicolínico, ¿sí? Que no sé si vieron en el teórico, pero justamente son otro tipo de inhibidores que inhiben carbapenemasas, ¿está? Y en los costados, en vez de utilizar cefalosporinas de tercera generación, que se podría utilizar, ceftazime se podría utilizar perfectamente, como ustedes con la BLE querían buscar resistencia a cefalosporinas, en los carbapenems vamos a buscar resistencia a los carbapenems. Entonces, en el medio vamos a poner un inhibidor de una carbapenemasa y en los costados
imipenem o meropenem, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que fue lo que me mencionaron primero, ¿no? Bueno, pingui pingui. Este, por ejemplo, es un test de sinergia para búsqueda de carbapenemasas de clase A, ¿sí? Hay carbapenemasas de clase B, ¿sí? En verdad, de que sean de clase A o clase B, se diferencian en que unas tienen, las de clase A tienen un grupo tienen una serina en su sitio activo, las de clase B, zinc. Entonces, eso hace que cambien un poco su perfil de hidrólisis y su inhibición. ¿Tá? Pero en el caso, por ejemplo, que quieran hacer un test de sinergia para buscar una carbapenemasa de clase A, colocan, en este caso, las de clase A se inhiben por el ácido borónico, entonces van a utilizar ácido borónico acá en el medio, y en los costados, carbapenems, imipenem y meropenem, ¿tá? Y tiene exactamente el mismo fundamento, a ver, tiene el mismo fundamento que ustedes utilizaban para la detección de las BLE. Sí, en este caso, por ejemplo, es una BLE, que tenían ácido clavulánico en el medio, cefepime, ceftazime, cefotaxime, y ven un aumento de la haloinhibición. ¿Se acuerdan de esto? ¿A todos les queda claro Sí. esto? ¿Sí? O sea que el ácido clavulánico que se encontraba acá empezaba a difundir, ¿sí? Inhibía la beta-lactamasa, entonces el microorganismo se volvía sensible al antibiótico. Entonces veían ese aumento de la haloinhibición. Bueno, tiene exactamente el mismo fundamento que para los carbapenems, ¿está? Pero en este caso utilizamos un inhibidor de la carbapenemasa, que también difunde, inhibe a la beta-lactamasa y entonces el microorganismo, esto lo evidenciamos, se vuelve sensible. Entonces se evidencia como un aumento en el halo de inhibición. ¿Tá? Se ve toda esta deformación. Es exactamente igual, solo que le cambian los disquitos. ¿Sí? Para las beta-carbapenemasas de clase B, ¿sí? Cambiamos el inhibidor. Colocamos carbapenems en los costados, mero y mipenem. En este caso las de clase B se inhiben por el ETA o el ácido dipicolínico, ¿sí? Entonces es exactamente igual. El ETA difunde en el medio con el antibiograma, inhibe a la carbapenemasa y entonces la bacteria se vuelve sensible, ¿sí? Y eso lo evidencian como el aumento en el halo de inhibición. ¿Sí? ¿Se entendió? Es el mismo fundamento que para las BLE, pero para las carbapenemasas. Solo lo único que hacemos es cambiamos los discos. ¿Tá? En el medio siempre sigue siendo un inhibidor, salvo que acá en vez de ácido clavulánico usamos ácido borónico o ETA, y en los costados, en vez de utilizar una cefalosporina de tercera generación, como hacíamos con las BLE, utilizamos carbapenems. Perdón, ¿cuál Decime. es la diferencia grande así entre las carbapenemasas de clase A y las de clase B? Las de clase A tenemos, las de clase A, por ejemplo, es lo que yo les decía, son serin, beta-lactamasas, tienen serina en su sitio activo, ¿sí? Lo cual les lleva a que tenga ciertas diferencias, y además son inhibibles, por ejemplo, por el ácido borónico. ¿Tá? Después las de clase B, ¿sí? Que son metalocarbapenemasas, ¿sí? O metalo-beta-lactamasas, tienen un grupo de zinc en su sitio activo, ¿sí? Y son inhibibles por el ETA y el ácido dipicolínico. ¿Tá? Su perfil de hidrólisis obviamente puede variar dependiendo el tipo de carbapenemasa, porque es de clase A, hay varios tipos de carbapenemasas, tal vez la que van a escuchar más va a ser KPC, ¿sí? Dentro de las de clase B, tal vez las más conocidas son NDM o BIM, ¿sí? Hay otro tipo de carbapenemasas que son de clase D, que son las OXA 48, ¿sí? Por ejemplo, y después cada una puede tener en su particularidad un perfil de hidrólisis distinto, pero todas actúan sobre los carbapenems, ¿sí? Algunas tendrán serina en su sitio activo, las que son de tipo A, C y D, y las B son de zinc, ¿tá? Y eso justamente les va a llevar a que tenga una diferencia en cuáles van a ser los agentes inhibidores. ¿Tá? Entonces, si yo estoy buscando una carbapenemasa de clase A, que sé que son inhibibles por el ácido borónico, bueno, realizo un test de sinergia con ácido borónico. Si busco una carbapenemasa de clase B, que sé que son inhibibles por ETA o ácido dipicolínico, utilizo ETA o ácido dipicolínico para hacer el test de sinergia. ¿Sí? Sí. Muy bien. Tenemos otro método para detectar este tipo de mecanismo de resistencia, que lo que puedo hacer en este caso particularmente, bueno, tengo mi placa crecida en McConkey lactosa con el Enterobacter cloacae que me decía.
hago una suspensión bacteriana y le coloco un disquito de, meropenem y eso lo incubo. O sea, que agarro un tubo, puede ser de TCB, LB o suero fisiológico, ¿sí? Hago una suspensión bacteriana y coloco mi disquito de meropenem, ¿tá? Y eso lo incubo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Obviamente que cuando el meropenem ustedes lo sumergen en un líquido, si ese disquito, que es un papel que tiene impregnado el meropenem, si ustedes lo colocan en un medio líquido, va a empezar a perder meropenem al medio. Igual que cuando sucede con el agar. Viste, ustedes contactan el antibiótico y el antibiótico empieza a difundir. Bueno, sucede lo mismo, ¿tá? Esto se incuba. Obviamente que si el microorganismo justamente presenta una carbapenemasa, todo ese meropenem que comienza a difundir en el medio, la bacteria lo va a hidrolizar, va a ir rompiendo todo ese meropenem. ¿Se entiende? Se va a ir comiendo, como por así decirlo, el meropenem del disco, ¿no? Entonces, una vez que pasan las 4 horas, hacen un antibiograma por disco de difusión con una cepa que es una TCC, que es una cepa control. ¿Se acuerdan que los antibiogramas, repaso, ¿se acuerdan que los antibiogramas se tenían que hacer siguiendo determinadas normas internacionales? ¿Sí? Las LCI o el EUCAS, y se utilizan cepas que son controles, ¿sí? Como son las cepas ATCC. Hay distintos tipos, no importa, pero sepan que siempre se utilizan cepas controles, ¿tá? Para validar el medio, los discos, etcétera, etcétera, ¿tá? Solo tenerlo presente. Entonces, se hace una suspensión 0,5 McFarland con mi cepa que es ATCC, coloco el disquito, justamente este disquito que estuvo incubando por 4 horas, lo coloco acá, ¿sí? Y coloco otro disco de meropenem que no pasó por todo ese procedimiento. Y entonces justamente lo que tengo que observar es una diferencia en el halo de inhibición, ¿sí? Este es el disquito de meropenem, así como sale directamente del tubo, ¿tá? Del tubo, me refiero del tubo envasado donde siempre vienen los discos, y este es el disco que estuvo 4 horas justamente con mi cepa problema, ¿tá? Obviamente que si mi cepa problema es un mecanismo que es productor de una carbapenemasa, se va a comer todo el carbapenem que tenía ese disco, ¿sí? Se lo come, se lo come, se lo come. Entonces, ese disquito que yo tenía de meropenem va a ser papel, porque va a perder todo su antibiótico, ¿tá? Entonces, obviamente que cuando lo coloco, ¿sí? Va a tener 0 actividad. Entonces, vamos a ver un halo de inhibición muy grande. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Es otra técnica, muchachos, creo que están muy concentrados en el Yo no entendí muy bien por qué hay un halo de inhibición grande si ya perdió su efecto. Perdón, Ángela, perdón, tenés razón, perdón. Si perdió su actividad, perdón, el microorganismo crece hasta el borde del halo, ¿sí? Y si es el antibiótico que actúa normalmente, que está fresco, que está bien, ¿sí? Va a tener una halo de inhibición. Perdón, lo dije al revés. O sea, ahí se comprueba que no hay carbapenemasa. No, en este caso habría una carbapenemasa, porque tenés diferencias del disco. El disco que estuvo justamente siendo hidrolizado, ¿sí? Porque este disquito que está acá, ¿sí? Mi cepa problema, yo la coloco con mi disquito. Entonces, mi cepa problema, si tiene una carbapenemasa, se va comiendo todo el antibiótico que está acá, ¿tá? Entonces, este antibiótico queda en la nada, este disquito de meropenem. Es como poner papel cortado así nomás, ¿tá? Entonces, justamente perdió toda su actividad de antibiótico, ¿sí? Entonces, yo acá lo que siembro una cepa que es ATCC, que yo ya previamente sé que es sensible a los carbapenems, o sea que esperaría que fuese sensible el halo de inhibición. Entonces, cuando yo coloco un disquito de meropenem sin previo tratamiento, o sea que funciona normalmente, ¿sí? La bacteria va a tener un halo de inhibición grande, porque es sensible al carbapenem, ¿tá? Porque yo ya conozco que es sensible. Pensé que era el disquito que había sido incubado. No, yo me expresé mal. Cuando lo dije me expresé mal. No. Por eso cuando ahí me preguntaste me di cuenta que no. ¿Tá? Y este es el antibiótico, sí, que tuvo todo ese pretratamiento, sí, que estuvo con la carbapenemasa, que se le comió todo el meropenem, entonces es como la nada. Entonces el microorganismo, sí, esta cepa que es ATCC, que es normalmente resistente a los carbapenems, puede crecer hasta pegado al borde, ¿sí? O puede tener tal vez un halo un poquito más pequeño, ¿tá? Porque justamente no tiene carbapenem este antibiótico, ¿tá? Tiene nada,
¿Sí? Ahí va, ahora sí. Ahí va, mayo. Ahora sí. Muy bien. Hay otros métodos que son comerciales, ¿sí? Que utilizan combinaciones de discos de antibióticos, ¿sí? Que se diferencian justamente en lo que son diferencias en los tamaños de los halos de inhibición. ¿Tá? Por ejemplo, en este caso tienen un disco que es meropenem solo, ¿sí? Tiene meropenem con ácido borónico, ¿sí? Entonces ven que hay una diferencia del halo de inhibición. Vieron que acá tiene un halo casi 0 y acá tiene un halo grande. ¿Tá? Entonces, por diferencias en los halos de inhibición, acá pueden decir, bueno, acá sí tengo una carbapenemasa, ¿sí? Porque tengo un microorganismo que hidroliza todo el carbapenem, tengo halo 0, ¿tá? Pero es una carbapenemasa que justamente se inhibe por el ácido borónico que tengo acá, ¿tá? Porque veo que aumenta el halo de inhibición. Hay una diferencia. Entonces ahí es de clase A. Esta es de clase A, ¿tá? A su vez, como son kits comerciales, traen otros tipos de discos, ¿sí? Como meropenem cloxacilina, ¿sí? Que es un inhibidor de una de la SAMC, por ejemplo. Y después meropenem con ácido dipicolínico, ¿sí? El cual el dipicolínico funciona igual que el ETA, inhibe las de clase B. ¿Tá? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, el meropenem solo con el meropenem con dipicolínico, vieron que la diferencia es nula, es muy poquita. ¿Tá? Entonces, en este caso digo, bueno, tengo una carbapenemasa, ¿sí? Porque hidroliza el meropenem, pero no es inhibible por el ácido dipicolínico. ¿Sí? Pero sí por el ácido borónico, porque acá sí veo diferencias. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Muy bien. Muy bien. La razón por la cual además se utiliza cloxacilina, ¿sí? Es porque las betalactamasas de clase AMC, ¿sí? No, vieron que yo les dije que no son inhibibles por ni ácido clavulánico, ni sulbactam, ni tazobactam, pero son inhibibles por el ácido borónico, ¿sí? Y además por la cloxacilina. ¿Tá? Entonces, ahí puede haber un problema, ¿no? Porque las de clase A son inhibibles, ¿sí? Por el ácido borónico. Entonces, bueno, tengo una AMC o tengo una carbapenemasa de clase A. ¿Tá? Entonces, el disquito de cloxacilina me sirve para diferenciar eso. ¿Tá? No se embataten con eso, las dejamos por acá. Bueno, en este caso tenemos una carbapenemasa de clase B, ¿sí? Nuevamente, tenemos el disquito de meropenem, ¿sí? Que el microorganismo creció bien pegado acá al disquito, ¿tá? Con el ácido borónico tenemos exactamente la misma situación de acá, pero al revés. El ácido borónico no le hace nada a este tipo de carbapenemasa porque la bacteria sigue creciendo hasta el borde del disco. Sin embargo, acá, ¿sí? Justo en el disco que tiene meropenem asociado a un agente inhibidor, como ser el dipicolínico, que inhibe betalactamasas de clase B, acá sí vemos una diferencia en los halos de inhibición. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos decir que la carbapenemasa que está involucrada en esta situación es inhibible por el ácido dipicolínico. Bueno, ¿y a quiénes inhibe el ácido dipicolínico o el ETA? A las de clase B. ¿Sí? Sí. Profe, una Muy bien. pregunta. Dijo Sí. que a las AMC eran inhibidas por cloxacilina y por qué más. Y por el ácido borónico. Bien. ¿No? Y después tenemos otro tipo de carbapenemasas que son un poco más complejas, ¿sí? Que son las carbapenemasas de tipo D. Hasta ahora veníamos hablando de A y B, ahora vamos a la D de dedo, ¿sí? Que son carbapenemasas que son medias complicadas, no me quiero detallar mucho en ellas porque tienen un perfil de hidrólisis muy variable, algunas actúan sobre carbapenems, otras no. Los tipos de betalactamases tipo OXA, ¿sí? Su perfil de hidrólisis es muy variable. Algunas actúan solo sobre penicilinas, actúan sobre cefalosporinas, algunas sobre carbapenems, son muy variables entre ellas, son muy espantosas, no son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasas, entonces son muy complicadas. Tal vez la única a detallar, ¿sí? Tal vez porque generalmente se encuentran en plásmidos transferibles, ¿sí? Es la OXA 48, que tal vez a
a tomar nota nada más de lo importante de la OXA48, que son carbapenemasas, ¿sí? Pero que no hidrolizan las cefalosporinas de tercera generación. Porque tanto las de clase A como las de clase B comen todo tipo de beta-lactámicos, ¿sí? De los carbapenems para abajo se comen todo, ¿tá? Las carbapenemasas que son de tipo 48, ¿sí? Comen carbapenems, pero la cefalosporina de tercera generación no, ¿tá? Y eso es lo máximo que les voy a decir de las OXA48 para no entreverarlos más. Muy bien, ¿cómo vienen, muchachos? No, los veo apagados. Supongo que debe ser por el parcial, muchachos, que nadie ha visto nada de nada para hoy, pero bueno. Cualquier cosa, el martes que viene discutimos. Si quieren, después del parcial, miran la guía un rato antes esta, ¿sí? Y si les quedó alguna duda de algo, lo repasamos de vuelta, no hay problema. Bien, gracias, profe. No, de nada. Pero ahora hago lo que puedo con la gente que tenemos, pero bueno, vamos adelante. En el laboratorio se realizan diversos test de sinergia, se muestran los realizados utilizando... ¿Qué pasó de hoja? Pingui. Y les muestra ahí un antibiograma. ¿Qué tipo de beta-lactamasa se está buscando mediante estos tests y qué resultados positivos se encuentran? Voy a ponerles la... voy acá. Pingui. Esto es lo que ven, ¿está? Tenemos amoxicilina, ácido clavulánico, cefotaxime, ceftazidime y cefepime. En este caso, ¿qué tipo de beta-lactamasa estoy buscando? Dijiste que era... Tengo amoxicilina, ácido clavulánico en el medio. Ahí ya ping, ya con eso tengo que saber. Exactamente. Ping acá, con esto, si yo tengo ácido clavulánico en el medio, estoy buscando un able. No hay dudas que estoy buscando un able. ¿Tá? Entonces, en este caso particularmente estoy buscando un able. ¿Tá? Recuerden que puedo colocar cefalosporinas de tercera generación, generalmente cefotaxime, ceftazidime, hasta cefepime también. ¿Tá? Y en este caso, que tengo ETA, meropenem y imipenem, ¿qué estoy buscando? Una carbapenemasa. Carbapenemasa. Ahí va, y carbapenemasa, ¿de qué tipo? Clase B, ¿no? De clase B, ahí va. Carbapenemasa porque utilizo carbapenems en los costados, ¿tá? Yo sé que las BLE no actúan sobre los carbapenems, o sea que no va a ser el caso, ¿tá? Y estoy buscando una de clase B, ¿sí? Justamente porque coloco un disquito de ETA en el medio, ¿tá? Entonces, en este caso, para la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿puedo decir que tengo una BLE? ¿O no? Mirando solo esto. No se inhibió por la amoxicilina clavulánica. Recuerden que tienen que mirar todos los disquitos. El cefepime, el cefotaxime y el ceftazidime. No. ¿No? Para mí. ¿Y acá? Esto que está acá. Recuerden que siempre... cuarta, ¿no? Generación. CFPM es de cuarta generación, ¿sí? Recuerden siempre... A ver, vamos por partes. A ver, vamos a estar esto más fácil. La carbapenemasa. ¿Ustedes acá tienen una carbapenemasa, sí o no? Miren solo la sinergia para la carbapenemasa. Piensen que las sinergias se ven exactamente igual, esté buscando lo que esté buscando. Si es una BLE o una carbapenemasa, lo que tengo que ver, si es positivo el test de sinergia, tengo que ver un aumento del halo de inhibición. ¿Sí? Ahí sí. Ahí va, exactamente, acá hay una carbapenemasa. Vieron que este disco, el halo de inhibición al imipenem, no es redondito perfecto, para el meropenem tampoco, hay una deformación. ¿Sí? O sea que se ve exactamente igual, yo les digo. El único que cambio son los discos. ¿Tá? Entonces, carbapenemasa tengo, check. ¿Tá? Después, lo que yo les mencionaba acá con respecto a si tiene una BLE o no, ¿sí? Aparentemente tiene una BLE, porque tengo una deformación en el halo de cefepime.
Lo que sí tengo que tener en cuenta que tal vez acá tengo dos mecanismos de resistencia asociados, ¿sí? Puedo tener una carbapenemasa más una BLE. Entonces, obviamente que si yo tengo una carbapenemasa, ¿sí? Las carbapenemasas actúan, además de los carbapenems, sobre el ceftazime, cefotaxime y tal vez un poco variable al cefepime. Entonces, siempre acá voy a estar viendo casi un halo cero, ¿tá? Pero voy a estar viendo un halo cero más allá de la BLE, porque tengo una carbapenemasa, tengo algo que se lo come entero. ¿Tá? Lo mismo para el ceftazime. Tengo dos mecanismos de resistencia para hidrolizar el mismo antibiótico. Entonces, los halos van a ser muy pequeños. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes van a la... ¿Cuál es la siguiente pregunta? Así no vuelvo para atrás con la guía. De acuerdo a los resultados observados más arriba, se repite el mismo antibiograma, pero esta vez en una placa de Müller-Hinton, suplementado con 50 mililitros. Milimolar, sí, milimolar, no importa. Milimolar, ahí está, esta. Ahí va. ¿Qué puede observar ahora? Justifica. Muy bien. Entonces, usamos los mismos, exactamente los mismos discos, ¿tá? Pero ven que es distinto, ¿sí? Vieron que tengo más halos de inhibición, más grande. Entonces, lo que sucedió es que a este medio de cultivo, ¿sí? A todo el agar que tengo, le puse ETA, ¿sí? Que el ETA, recuerdan que es un inhibidor de carbapenemasas de tipo B, ¿tá? Ustedes ya lo podían ver acá, ¿sí? Que es justamente la carbapenemasa que hay es de clase B, es inhibible por ETA. Entonces, lo que hago el otro día es, repito exactamente la misma colocación de antibióticos, solo que al medio, ¿sí? Le coloco ETA, ¿sí? Todo eso es Müller-Hinton mezclado con ETA, ¿sí? O sea que en ese medio de cultivo que yo le doy a la bacteria para crecer, le estoy inhibiendo su mecanismo de resistencia, ¿sí? La carbapenemasa me va a dejar de actuar, entonces como que la voy a suprimir del todo, ¿tá? Entonces, en este caso, se va a ver mejor lo que es el test de sinergia para la BLE, ¿sí? Que en la otra, por ejemplo, como acá tienen la carbapenemasa y la BLE actuando junta, vieron que los halos para cefotaxime y ceftazidime son casi nulos, no los ven, porque tienen dos mecanismos de resistencia para el mismo antibiótico. En cambio acá, cuando ustedes hacen crecer al microorganismo que tiene esa metalo beta lactamasa, esa carbapenemasa que es inhibible por ETA, la inhibo con el ETA y solo le queda al microorganismo la BLE, solo se puede defender con la BLE. Entonces acá sí se ve mejor el test de sinergia positivo. ¿Se entiende? Porque veo el aumento de la no inhibición con el cefotaxime mucho más claro, con el CAS y el cefepime. ¿Sí? Que en el otro no lo veía tanto. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió la diferencia? Pero a todo lagar se le puso esta aparte del disco. A todo el agar, sí. Se puso justamente la sinergia para que ustedes vieran de manera didáctica que vieran la diferencia. Vieron que acá los halos de... Pero si ustedes inhiben esa carbapenemasa, la bacteria es sensible al meropenem, ¿sí? Y al imipenem. Vieron que tienen acá unos platos enormes, ¿sí? Sí. Que acá tenían unos halos más chiquititos, porque la carbapenemasa acá estaba full. Pero si ustedes inhiben en todo el medio, ¿sí? Es Müller-Hinton con ETA incluido, ¿sí? La carbapenemasa se inhibe del todo, entonces el meropenem va a ser recontrasensible. ¿Sí? Decir que el ETA no se puede administrar así como tratamiento antibiótico, pero si funcionara sería genial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿No se puede administrar junto con un carbapenem? ¿No? No. Estaría buenísimo, pero matamos todo. Está bien, matamos la bacteria y matamos también a la persona, pero no, lamentablemente no funciona. Pero hay algunos inhibidores de beta-lactamasa que sí funcionan, ¿sí? El ácido clavulánico funciona, el surlactán funciona, el avibactam funciona, que ahora lo vamos a ver, pero hay tenemos otras opciones. Muy bien, piqui, siguiente pregunta. Dentro de las opciones disponibles para el tratamiento de las infecciones por microorganismos multiresistentes se encuentran el Aztreonam y el ceftazidime avibactam. Muy bien. ¿Saben qué es el Aztreonam? ¿Saben qué tipo de antibióticos es el Aztreonam? Beta-lactámico.
Es un betalactámico, ¿sí? Recuerden que dentro de los betalactámicos tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactams. Entre los monobactam, pobre, nadie los quiere, pero tenemos el astronam, ¿tá? El astronam sirve mucho, ¿sí? Para diferenciar tal vez lo que son el tipo de carbapenemasas, porque las de clase B, ¿sí? Las de B de Vado, mi apellido, no hidrolizan el astronam, ¿sí? A diferencia de las de clase A, que sí lo hacen. Entonces el astronam, por ejemplo, que es un betalactámico, podría utilizarse para el tratamiento de infecciones por carbapenemasas de tipo B, de este tipo que son metalocarbapenemasas. Y el ceftazidime avibactam, que es el avibactam, que lo acabo de decir hace 2 minutos. ¿Es El avibactam inhibidor? ahí va, es un inhibidor de betalactamasas, sobre todo se aplica sobre carbapenemasas, ¿sí? Que inhibe todo tipo de carbapenemasas menos las de tipo B. ¿Tá? Entonces ahí vamos a la siguiente pregunta. En base a los resultados analizados, ¿cómo espera que sea la sensibilidad a estos agentes? Fundamente su respuesta. Los voy a poner acá. Esto es lo que veníamos hablando. Tenemos 2 compuestos, ¿no? Tenemos, por un lado, nos está preguntando sobre el astronam y el ceftazidime avibactam. Entonces, nosotros en esta cepa que veníamos hablando, tiene una betalactamasa espectro extendido, ¿sí? Y una metalocarbapenemasa. ¿Hasta ahí me siguieron? Muy bien. Las BLE, sí, más allá que nosotros siempre hablamos de que actúan sobre las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ¿tá? Otro de los betalactámicos que actúa también es el monobactam, el astronam, ¿tá? Las metalobetalactamasas son sensibles al astronam. Entonces ahí tenemos una primera diferencia, ¿tá? Si nosotros en este tipo de este paciente que tenemos una BLE y una metalocarbapenemasa, el astronam solo no nos funcionaría, porque nos funcionaría para la carbapenemasa, pero no para la BLE porque se la comen. ¿Me siguen? ¿Puedes repetir eso? Sí. Vamos de vuelta, ¿cómo no? Las BLE, sí, recuerden, nosotros cuando definimos siempre las BLE decimos hasta cefalosporinas de tercera, cuarta generación, ¿tá? Pero otro tipo de betalactámicos que también hidrolizan es el astronam, ¿tá? Tenemos penicilinas, tenemos cefalosporinas de tercera o cuarta generación y el astronam. Menos los carbapenems, se comen todos los betalactámicos, las BLE, ¿tá? Tenemos las BLE. Por otro lado, tenemos una carbapenemasa, ¿sí? Que ahí nos cambia un poco el panorama. Hidroliza los carbapenems, hidroliza casi todas las cefalosporinas, ¿sí? Pero el astronam no. ¿Esa diferencia se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Claro, pero entonces no sería útil, porque si tenés Ahí va, exactamente. Entonces, si yo solo utilizo astronam en un paciente que tiene esta BLE y tiene la carbapenemasa, el astronam solo no me sirve, porque me podría funcionar muy bien sobre la carbapenemasa, sí, pero no sobre la BLE. ¿Tá? Y por otro lado, el otro que me pregunta es el ceftazidime avibactam. El avibactam es un buen inhibidor de beta-lactamasas, ¿sí? De espectro extendido, ampliado, etcétera, ¿sí? De tipo AMC, un montón de carbapenemasas, pero no sobre las metalo-beta-lactamasas. Entonces, si yo solo aplico ceftazidime avibactam, me inhibe la BLE, ¿sí? Pero no me inhibe la carbapenemasa. Entonces, justamente lo que va a la pregunta es que lo que se utiliza ahora muchas veces son combinaciones de astronam, en este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen 2 mecanismos de resistencia, que tienen una BLE y una metalo, se puede utilizar astronam porque me cubre la metalo, más ceftazidime avibactam, que me cubre la beta-lactamasa espectro extendido. ¿Sí? ¿Siguieron ahí? Sí, ahora sí. Sí, muy bien. Astronam, ¿más que dijo, profe? Astronam y ceftazidime avibactam, es este, ceftazidime avibactam.
Ustedes en el teórico, Rafael, perdón, el profesor Viñali, justamente les habla de un montón, les habla mucho de este tipo de beta-lactamasa aspecto extendido, de las carbapenemasas, en todo caso el fin de semana o el lunes, mírenlo. ¿Ah? Estos son los tipos de inhibidores que se utilizan, ¿sí? En combinaciones para que hay tratamiento hoy en día, el clavulánico, amoxiclavulánico, mega reconocido, ticarciclina, ampicilina, sulbactam, ¿sí? Piperacilina, tazobactam se utiliza muchísimo. Ahora justamente con el surgimiento de estas carbapenemasas, ¿sí? Donde este tipo de inhibidores no funcionan, últimamente lo que surgió es el avibactam, que es un buen inhibidor, sí, de más allá de las BLE, esto SBL es las BLE y las AMC, actúan sobre las carbapenemasas de tipo KPC u OXA48, pero no las metalo-beta-lactamasas, no las de clase B. ¿tá? Hay otro tipo de inhibidores como el Vabobartam, que es nuevo también, que se asocia con el Meropenem también, pero solo cubren las carbapenemasas de tipo A, como ser KPC. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. Sí. de deberes. Para el lunes tienen un montón de deberes. El martes los quiero así, ¿eh? No los perdono que por el parcial. Muy bien. Bueno, ¿podrían ser utilizados para el tratamiento de esta infección? Sí, era justamente lo que estábamos diciendo. Caso 2. Muy bien. Paciente sexo femenino, 74 años, internada desde hace 5 días en CTI, en asistencia ventilatoria mecánica, por stroke hemorrágico. Perdón. En los últimos controles se encuentra febril, con leucocitosis en ascenso, con sospecha de sobreinfección bacteriana. Se obtienen cultivos varios para estudio bacteriológico. Se muestran los resultados a continuación. Muy bien. Paciente ventilada, resumen, paciente ventilada, 74 años, 5 días. Urocultivo desarrolla 0 unidades formadoras de colonia por mililitro. Hemocultivo, primera toma. Examen directo. Bacilos gram negativos. Del cultivo del hemocultivo desarrolla Klebsiella pneumoniae y se hace un antibiograma equipado, se hace un sistema automatizado para su identificación y estudio de sensibilidad. Y bueno, de ahí tienen un montón de valores para el estudio de sensibilidad a Klebsiella pneumoniae. Como ven, es resistente a todo. A ver, sí, es a todo menos intermedio, amicacina y a colistin. Mala, mala. Del hemocultivo, segunda toma, estéril a las 48 horas de incubación, continúa en estudio. ¿Qué me pueden decir que el hemocultivo le dan el primero Klebsiella pneumoniae y en el segundo le dan nada? ¿A qué se puede deber eso? ¿Cómo definían un hemocultivo? Repaso. ¿Cómo definen un hemocultivo? ¿Qué era un hemocultivo? Se Por ponen favor, las muchachos. muestras, se hace en función primero venosa y se ponen en frascos de líquido de crecimiento Ahí y va, después se incuba. ahí va, es un cultivo de sangre de una única venopunción. ¿tá? Recuerden que se hace una venopunción y eso va para 2 botellas, una aerobia y una anaerobia. Entonces, esto significa que al paciente le hicieron un hemocultivo, lo pincharon una vez, de esa botella de hemocultivo desarrollaron Klebsiella pneumoniae, y no sé, tal vez a las 3 horas, o no sé, se hizo otro hemocultivo, se le pinchó de vuelta y se sembró, pero en ese no hubo nada. ¿Por qué será que tal vez en uno sí y en uno no? Porque no es una bacteriemia. Ahí va, No puede es ser que no. todo. Ahí va, puede ser, o por un lado puede ser que ya se le administró antibiótico, entonces recuerden que ahí la carga bacteriana baja, y después por el tipo de bacteremia, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada, cuando nosotros estuvimos hablando de endocarditis, dijimos que las bacteremias pueden ser transitorias, ¿sí? Intermitentes o continuas, ¿sí? En un tipo de infección que es a nivel endovascular, ¿sí? A nivel del corazón, si hay bacterias a nivel del corazón, obviamente la bacteriemia va a ser continua, todo el tiempo vamos a encontrar bacterias, ¿tá? Porque está en el torrente sanguíneo. Pero por otro lado, si es una bacteria que es intermitente,
¿sí? Que puede tener un foco a nivel, puede ser un absceso o una neumonía donde cada tanto se vuelcan bacterias a la sangre, eso puede ser que tal vez yo en la primera toma justo la agarré cuando hizo la bacteremia y en la segunda toma no. Recuerden eso, que hay distintos tipos de bacteremia, sobre todo las bacteremias, recuerdan que vimos la intermitencia para cuando vimos neumo, ¿sí? Que dijimos que para el neumo, para el diagnóstico de neumonias, más allá de la expectoración, ¿sí? Se hace un hemocultivo. Pero recordar que las neumonias pueden ser intermitentes, ¿tá? Entonces podemos recuperarlo o no. ¿tá? Muy bien, entonces del segundo hemocultivo, nada. Secreción respiratoria, examen directo, abundantes polimorfos nucleares y abundantes bacilos gram negativos. Cultivo desarrolla abundantes colonias de Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y antibiograma igual que el hemocultivo. ¿tá? O sea que el mismo microorganismo que tiene a nivel pulmonar lo encuentra a nivel de la bacteriemia. Bueno, ¿qué tipo de infección presenta la paciente? ¿Qué tipo de infección tiene? ¿Sería intrahospitalaria? ¿Por dónde? Ahí va, es una infección intrahospitalaria, tal vez más específicamente, ¿qué tipo de infección? Ahí va, porque es a los 5 días que lo adquiere. Es una paciente que está ventilada, ¿sí? Tiene síntomas respiratorios, ¿sí? De la secreción respiratoria se obtiene la Klebsiella pneumoniae, que es la misma que le está produciendo la bacteriemia, o sea que podemos decir que es una neumonía nosocomial. Asociada al ventilador. Y Al asociada ventilador. el ventilador, exactamente. Exactamente. Al aislamiento en estudio se le realizaron más test fenotípicos para lograr una aproximación al mecanismo de resistencia a beta-lactámicos. Los test y los resultados se muestran a continuación. Prueba por disco de difusión. Esperen que estoy mirando los cosas. Fáciles, cambio. Esperen que voy a la PPT. Muy bien. Este es el resultado del estudio de sensibilidad de la Klebsiella pneumoniae, como les decía, resistente a todo, menos a, bueno, sensibilidad intermedia a micacina y colistin, o sea que hasta ahí nomás. Y se hace test de sinergia, ¿sí? Se utiliza acá un test de sinergia con ETA, ¿sí? Imipenem y meropenem, o sea que recuerden que acá se está buscando una metalocarbapenemasa. En este caso se hace un test de sinergia igual imipenem, meropenem, pero con un disco de ácido borónico, o sea que acá está buscando una carbapenemasa de clase A, ¿sí? Porque tiene el ácido borónico que las inhibe, ¿no? Muy bien. En este caso particular, ¿sí? Viendo estos test de sinergia para dos tipos de carbapenemasa distintas, de clase A y clase B. ¿Les parece que es positivo para alguno de ellos? Sí, para las de A. Ahí va, ¿no? para las de clase A, va porque tienen Clase como A. una deformación en el halo de inhibición. Justo acá me pusieron el sticker acá. Te digo, qué maldad esta gente que les hace les hace la clase. Pero acá vieron que tienen como una deformación del halo de inhibición. Vieron que acá tiende a ser bastante redondito, todo divino. Se pueden utilizar test comerciales, que es otros que les ofrecen, ¿sí? Que eran justamente lo que yo les mencionaba un poquito más arriba, ¿sí? Que son estos, basados en diferencia entre los halos de inhibición del meropenem y el meropenem asociado a un inhibidor de una carbapenemasa. Se ve exactamente igual. A ver acá. Opa. A ver si puedo esto agrandarlo un poquito más. Este es el disco, ¿dónde está este es el meropenem solo, ¿sí? Y este es el meropenem con ETA y este es el meropenem con ácido borónico, ¿sí? Ven acá la diferencia entre los halos de inhibición. ¿Vieron? Son bastante parecidos, ¿sí? Al igual que estos, ¿tá? Y con ácido borónico es un poquito más grande, que es lo que se les muestra acá. El halo de inhibición para el disco de meropenem solo es de 20 milímetros, ¿tá?
Meropenem con cloxacilina es de 20, para el borónico ya es 25, vieron que aumenta un poquito más el halo de inhibición. Meropenem etna 20, temocilina 21. O sea que para el resto es igual, pero solo para el del ácido borónico ven que aumenta la inhibición de 20 a 25, ¿tá? Porque el ácido borónico inhibe la carbapenemasa y la bacteria se vuelve sensible y aumenta un poquito más la sensibilidad. ¿Tá? ¿Sí? O sea que en este caso particularmente esta Klebsiella pneumoniae tiene una carbapenemasa de clase A. Muy bien. Frente a estos resultados, ¿se orienta algún tipo de enzima en particular? Bueno, lo que yo les decía, carbapenemasa de clase A. ¿Cómo podría confirmar y caracterizar la enzima sospechada? ¿Cómo podría ser? Bueno, ahora sé que es de clase A. Y entonces, ¿cómo puedo saber específicamente si es de clase A? Alguna en particular, porque clase A, carbapenemasa de clase A hay unas cuantas. ¿Qué puede hacer? Y algo parecido a lo que se hizo con esta, en vez de hepta, ácido borónico. No, no particularmente, pero podría ser. Podría pensarse algún método así. O sea, en este caso ya vamos a cosas más específicas. Se puede hacer PCR, ¿sí? Se puede hacer secuenciación. Hay algunos inmunocromatográficos que se les muestran en teóricos de infecciones intrahospitalarias que justamente diferencian según el tipo de carbapenemasas, pero ya ahí hablando molecularmente a qué tipo de carbapenemasa es, ¿tá? Porque de clase A, carbapenemasas de clase A hay varias. KPZ a veces es la más importante para que les empiece a sonar, pero hay otro tipo. Ahí están las Gs, etcétera, etcétera, ya con unos nombres medio raros. Pero para saber exactamente qué tipo de carbapenemasa de clase A, ya ahí pueden hacer o PCR y secuenciar, o hay algunos inmunocromatográficos como les mencionaba. ¿Qué antibiótico no incluido en el informe del equipo automatizado le interesaría testar frente a este aislamiento? ¿Cómo realizaría el estudio de susceptibilidad? Vuelvo al antibiograma. Este es el resultado del VITEC. ¿Hay algún antibiótico acá de los que ya hayamos hablado que nos hubiese gustado ver la sensibilidad? Les tiro una pista. Es un betalactámico con un inhibidor. Piperacilina con taxobactam, no. No, ese no porque las carbapenemasas lo pueden hidrolizar. Entonces la ampicilina subbactam. También. Ya Ese tipo, ahí va. Uno que les acabo de mencionar hace 2 diapos atrás. Astronamo o ese. No, porque el astroname solo es el betalactámico. Arbibactam. Exactamente, exactamente, ¿sí? Acá, sí, dentro de los antibióticos estudiados no está lo que yo les mencionaba acá. El ceftazidime con avibactam. Recuerden que el avibactam, ¿sí?, inhibe las carbapenemasas de clase A, por ejemplo, KPC. ¿Ah? Entonces, se podía haber probado el ceftazidime avibactam, como no, esa era una opción. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? ¿Cómo realizaría el estudio de susceptibilidad? ¿Al avibactam? Well. Sí, porque está dentro de esa pregunta. ¿Qué antibiótico no incluido en el informe del equipo automatizado le interesaría testar y frente a este aislamiento? Y después dice, ¿cómo realizaría el estudio de susceptibilidad? Ahí va, y ahí pueden hacer de igual discodifusión, ¿sí? O pueden hacer determinar la concentración inhibitoria mínima. ¿No? Tal vez la concentración inhibitoria mínima es un mejor valor, ¿sí? Sobre todo en este tipo de aislamientos es mejor siempre determinar la concentración inhibitoria mínima más que hacerlo por discodifusión, ¿no? Inclusive la CLCI dice que para avibactam, si en determinados halos es mejor confirmarlo haciendo la SIM, ¿no? Pero podría hacerse. Por cualquiera de las dos, mejoras determinarla así.
En base al resultado del antibiograma, ¿consideraría colistin como una opción terapéutica? ¿Qué les parece? El colistin ahí era intermedio. Y en una dosis más alta. Podría ser una dosis más alta, tal vez acá el problema no es el tema del colistin en sí mismo, Aunque sino es- en los métodos de estudio, ¿sí? El colistin es complicado para estudiar su sensibilidad. No todo método está avalado por EUCAS o CLSI, por estas guías internacionales, ¿sí? Todos estos sistemas automatizados funciona para la mayoría de los antibióticos, ¿sí? En el caso del colistin, no tanto. Entonces, para eso la CLSI o EUCAS en verdad dice que la mejor manera de estudiar la sensibilidad al colistin es hacer dilución en agar, ¿sí? Para determinar la concentración inhibitoria mínima. No existe disco, es más, no existe disco de colistin para testar, para hacer por disco de difusión, ¿no? Ahora que se empezó a utilizar mucho el colistin, se comenzó a avanzar un poco más en cuál es el mejor método para estudiar su sensibilidad, y antes había discos de colistin, sí, pero como ahora se utiliza mucho más y se veía que había fallas terapéuticas, bueno, se empezó a considerar eso, que tal vez el método de estudio no era el mejor utilizado para estudiar la sensibilidad. Entonces, lo que se recomienda para colistin, este sistema automatizado, por ejemplo, no funciona. Este tipo que es Bytec no funciona. Se avalan lo que es la determinación de la SIM por microdilución. Dilución en agar, algunos en dilución en placa, pero ¿podría ser el colistin una opción? Sí. Lo que sí tendrá que estudiar su sensibilidad por un método que esté avalado, que no es este particularmente. ¿Se entendió? Sí. O sea, pero no lo darías en realidad hasta que hagas ese estudio, por más que bien Y que sí, y sí. ¿Qué antibiótico no incluye? No, perdón, acá estoy volviendo a la misma pregunta. No, esa era la última. Muchachos, yo sé que tal vez esta clase fue un poco difícil. Ya de por sí era una clase difícil. Sé que ahora que tal vez con el parcial ahora el sábado están medio embatatados en eso. Pero si pueden, vuelvan a releer la guía, ¿sí? Miren el teórico que se les subió, que es bastante completo, medio larguito, pero bastante completo. Y cualquier duda, cualquier pregunta la vemos de vuelta, no hay problema, ¿sí? ¿Tienen dudas del parcial, de algo del parcial que se quieran sacar ahora? Profe, yo tengo una duda que estuvimos hablando el otro día en el grupo. ¿Viste el práctico 1 Ay, decime de qué era porque por los números no me de acuerdo. Staphylococcus? Ujú, sí. Bueno, viste que al final era meticilino resistente, no multiresistente, Ujú, pero en realidad sí. tenía resistencia a los beta-lactámicos, a los macrólidos y, si no me equivoco, a otro grupo de antibióticos más. Entonces queríamos saber, que estuvimos hablando, por qué no es multiresistente teniendo resistencia a dos grupos de antibióticos. Tiene que ser por lo menos a 3 o más, ¿sí? Lo que sí, cuando tiene el fenotipo MLCB, ¿sí? Tal vez lo mejor es considerarlo como todo junto. No sé si me explico. El fenotipo que es MLCB, que da resistencia a macrólidos, lincosamidas, streptograminas, tal vez sea por ese lado, en ese caso particular. No lo tomen como a familias distintas, sino tómenlo como si fuese a un grupo entero de antibióticos. En verdad, ya para que sea resistente de perfil hospitalario, multiresistente, ¿sí? Ya tiene que tener resistencia a macrólidos, pero tal vez también resistencia a aminoglucósidos, a las fluoroquinolonas, al trimetoprim sulfa, que abarque alguno de resistencia de alguno más de esos, no solo a los macrólidos. Porque con el fenotipo MLCB ustedes abarcan como tres antibióticos a la vez. Entonces, cualquier estafilococcus aureus que sea meticilino resistente, que tenga esa metilasa que confiere el fenotipo MLCB, ya le va a ser multiresistencia. En verdad se tiene que considerar esa familia, tómenla como una sola. Ya cuando agrega fluoroquinolonas, aminoglucósidos, trimetoprim sulfa, ahí sí ya considérenlo como un grupo aparte. ¿Me expliqué? Sí, perfecto, muchas gracias. No. Profe, Sí. no, pero yo tenía dudas sobre los temas que iban,
porque la coordinadora había puesto que iba hasta la semana 7, si no me equivoco, Sí. y yo quería saber si Neisseria meningitis iba a ir para el parcial, porque en ese caso entraría en la semana 9, la 14, toda la parte del sistema nervioso central. Mira, va el práctico de meningitis, así que en todo caso estudien los agentes que vieron para ese caso particular, que eran Neisseria meningitis y Haemophilus, no, Strepto. Bueno, en ese caso particular sí estudien Neisseria meningitis, no estudien todo meningitis. La pregunta va a ir del práctico sobre Neisseria meningitis. Tal vez va a ser preguntas de cuál es el mecanismo de resistencia a Neisseria meningitis, qué es las cosas que se discuten en el práctico, cuál es el método de estudio, si usted en el Gram puede ver fotos de Gram, si usted en el Gram ve esto y se ven diplococos Gram negativos, una de las opciones, bueno, puede ser Streptococcus pneumoniae, no, porque es positivo. Puede ser un Haemophilus influenza, no, porque en verdad es un bacilo. Pero van a ser preguntas de Neisseria meningitis enfocadas al práctico. Ahí va, basándonos más en nada del... Ahí va. Nada del resto. Bueno, gracias. Nada. ¿Alguna duda más?